Yo le dije, mamá, golpéame, córreme de la casa, soy lo peor del mundo, yo me quiero morir, ayúdenme a morir, discúlpenme todos. Sí, soy yo esa del video sexual. Y mi mamá me dijo, ¿tú querías que este video lo vieran todos y todas? ¿Tú querías que todo el mundo se burlara a ti y te viera tu cuerpo desnudo? Le dije, por supuesto que no. Dijo, mi amor, entonces no es tu culpa. Fue la primer persona en el mundo que me dijo, no es tu culpa. Acabamos de ver un fragmento del testimonio de Olimpia Melo, la mexicana precursora de la ley Olimpia, la cual será nuestro tema principal en este perfil de investigación que presentaré a continuación como parte de mi examen final en la materia de taller de tesis con la doctora Rúa Cecilia como docente. Empezando el perfil de investigación, partimos de esta idea vaga para luego fundamentar nuestro tema de investigación. Para esto seguimos una fórmula, como aquí vemos, empezando con una operación intelectual, en este caso una propuesta, el área de estudio desde el punto de vista jurídico penal, nuestro tema, que sería para la integración y adaptación de las reformas penales introducidas por la ley mexicana Olimpia a la legislación boliviana en agosto 2022, respondiendo la última parte, el área de espacio y el área de tiempo. Siguiendo esto, tenemos que delimitar nuestro objetivo general. Es importante que sea claro, conciso, ya que va a delimitar nuestra investigación, nos dirá si es breve o extensa y por qué camino seguir. La fórmula que se obtiene para esto es la misma que la anterior, solo que empezando con un verbo en infinitivo y respondiendo a las preguntas ¿para qué y cómo? En este caso tenemos para encaminar a tipificar y reconocer las nuevas formas de violencia digital y los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. A esto le siguen objetivos específicos. Cada objetivo específico será un tema de nuestra tesis. Deben ser claros y especialmente alcanzables, ya que cada uno deberá desarrollarse. Aquí tenemos, por ejemplo, identificar las leyes de artículos, conocer estadísticas, estudiar y tomar en cuenta la jurisprudencia y analizar la ley Olimpia. Una vez tenemos estos objetivos establecidos, nos vamos con las preguntas de investigación, las cuales de igual manera deben estar bien redactadas y especificadas porque igual guiarán parte de qué debemos investigar. Antes de seguir, debemos preguntarnos si esta investigación es viable, si es posible llevarla a cabo, porque en caso contrario estaríamos perdiendo el tiempo ya que no podría realizarse. En el caso de la ley Olimpia vemos que este esquema sobre cómo se da la iniciativa de una ley, desde la presentación en el legislativo, el estudio y dictamen, y etcétera. Este esquema lo puse como un ejemplo para ver que en nuestro país con regularidad se crean nuevas leyes y se reforman otras, por lo cual vemos que esta investigación es viable. Por último, tenemos que justificar mediante diferentes aspectos. Comenzamos con el humano social. Para esto, comenzamos hablando de Olimpia Melo Cruz, la cual a sus 18 años sufrió la filtración de un video íntimo en las redes sociales. Esto y su consiguiente viralización llevó a esta a recibir humillaciones, acosos, amenazas, lo cual la llevó a un estado de ansiedad e incluso tuvo 2 intentos de suicidio. Esto es algo muy común y que sucede en muchas de las víctimas que realmente no pueden soportar eh, de lo que están siendo parte. Ella creía que ella tenía la culpa hasta que su madre, como vimos en el testimonio, le hizo entender que ella fue una víctima de la violación a su intimidad, por lo cual ésta decidió denunciar. Al no existir ninguna tipificación en México, se burlaron de ella y la ignoraron. Esto llevó a juntarse con otras víctimas y proponer esta ley Olimpia de violencia digital de género que ya está promulgada en México y muy pronto también en Argentina. Nuestra justificación se basa en este caso, ya que como ella existen muchas víctimas. Y con esta investigación, ¿qué es el beneficio que traeremos a la sociedad? Pues protegerlas, porque se lleve a encaminar a tipificar esto en Bolivia, donde las estadísticas nos muestran que existe, que 7 de cada 10 menores bolivianas son víctimas de este acoso y que la violencia digital está enfocada a las mujeres. Entonces, esta investigación será un gran beneficio a la sociedad. La siguiente justificación es la científica, que es un poco más académica, que quiere saber qué problema va a solucionar y qué aporte científico va a tener esta investigación. Resumiendo, podemos decir que ya que el derecho es una ciencia cuya principal obligación es hacer cumplir las garantías y los derechos de sus ciudadanos, y que a pesar de que existen leyes en contra de la violencia, actualmente este delito sigue impune, y no es que no existan víctimas, porque solo en 2021 3.500 denuncias
de violencia, acoso, intimidación sexual por medios digitales se dieron, casi 10 por día. Entonces, ¿cuál sería el aporte a la ciencia? Pues el aporte sería que el derecho se modernice, que se actualicen las leyes, se reforme nuestro Código Penal y podamos proteger a nuestros ciudadanos. La justificación personal es algo un poco más del investigador. ¿Por qué éste decidió investigar sobre este tema? Yo lo reduzco a esta frase. Si la ley me juzga en lugar de protegerme como es su deber, ¿quién me protege? Yo como mujer personalmente he podido ver cómo se viralizan imágenes y videos íntimos de otras mujeres sin su consentimiento, haciendo que estas víctimas sufran todo tipo de acoso y violencia y se juzgue su moral, y nunca así la de estas personas que filtran estos videos. Este tipo de violencia no es nuestra culpa, somos víctimas y por eso merecemos que se nos protejan nuestros derechos. Una vez hemos hablado de todo este problema de investigación y justificado, lanzamos una hipótesis. Esta hipótesis, en el caso de esta investigación, es causal, es decir, tiene una causa y un efecto. También unas variables de causa y una de efecto con sus respectivas mediciones. En este caso tenemos que nuestra hipótesis es la integración de las reformas penales de la Ley Olimpia a la legislación boliviana. Conllevará la penalización de delitos impunes relacionados con violencia digital que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Cada variable, como la de causa y efecto, deben ser medibles. Por ejemplo, a través del Código Penal, de la jurisprudencia y nuevas leyes. Una vez terminada esta parte, vamos con la metodología de investigación, es decir, el camino que seguirá nuestra investigación. Y debemos definir algunos conceptos. Por ejemplo, definir el enfoque de nuestra investigación. En este caso nos vemos por un enfoque cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque la recolección de datos que se dará en esta investigación no tendrá una medición numérica. Se responderán y descubrirán las preguntas de investigación a través de métodos más subjetivos, como por ejemplo la investigación documental. El diseño de nuestra investigación es uno de cuasi experimental. ¿Esto por qué? Porque se elige un grupo a estudiar asignado, se asignan variables y se identifican las fallas y se analizan los resultados. En este caso, con la Ley Olimpia no se realizarán experimentos, sino que veremos las diferentes variables que afectan y cómo solucionarlo. El tipo de investigación es una investigación explicativa. ¿Por qué? Porque hace énfasis en la causa y efecto. Vemos que está relacionada con la clase de hipótesis que decidimos. Y su objetivo principal es analizar y explicar. Esta es bastante usada en este tipo de temas y también en temas jurídicos, como es el caso. El método de investigación que es muy importante es el inductivo. Este se fundamenta en datos generales progresivos para llegar a casos singulares. Elegimos este método, ¿por qué? Porque partimos del caso de Olimpia en México para generalizarlo y llegar a una reforma en nuestra legislación boliviana, es decir, de un caso singular a un conocimiento general. Por último, tenemos las técnicas e instrumentos de investigación. Estas técnicas que elegimos, una vez teniendo clara la metodología, en este caso son técnicas aplicadas al método de la revisión documental, por ejemplo, la observación de discursos de campo, tenemos la comparación jurídica, entrevistas a profesionales del tema, grupos Delphi, observación de discursos, sondeos, análisis de documentos, historias de vida. Como podemos ver, todas son del método inductivo. Para que esas técnicas funcionen, debemos combinarlas y realizarlas a través de instrumentos de investigación. Cada técnica tiene un instrumento específico. Por ejemplo, en la investigación documental tenemos matriz de categorías, la legislación, los métodos de interpretación, la jurisprudencia. En la observación podemos usar diarios de campo, listas de cotejo. Para las entrevistas usamos cuestionarios con temas prefijados, guías de entrevistas, test psicológicos. Cuando hacemos grupos Delphi o grupos focales, debe haber un registro tanto audiovisual como escrito. Y también tenemos guías categoriales y fichas. Todo esto nos permitirá investigar de mejor manera.
Ahora nos toca hablar de dónde investigaremos, cuáles serán estas fuentes de investigación. Tenemos diferentes tipos de fuentes de investigación. Para este perfil utilizamos las bibliográficas, es decir, libros, incluidos la Constitución Política del Estado, el Código Civil y el Código Procesal Civil, además de todos los que ven en pantalla. Tenemos las linkografías, es decir, los sitios web de los cuales se extrajo esta información, como ven a continuación en pantalla. También se usó fuentes audiovisuales, como pudieron ver a lo largo del perfil, imágenes y videos, y empíricas, que pueden ser testimonios, como en este caso el de Olimpia Melo Cruz. Con esto terminamos el perfil de tesis basado en la ley Olimpia. Espero que les haya gustado.